Negarse al yo es dejar que el Espíritu Santo incorpore la gracia para que coincidamos en el sentir del Señor, pudiendo poner por obra, dice la palabra, sus juicios. Esto hablado cristianamente en restauración, como va a la dirección de la palabra, es para restaurar. Entonces, los juicios de Dios nos confrontan con realidades que no nos gustan, pero eso es para saber cómo andamos parados en la fe. Si andamos bien parados en la fe, no vamos a tener problemas. Si andamos flojitos en la fe, cuando digo esto, intentamos así. Flojitos en la fe significa que habiendo podido recibir más de la gracia, no lo hemos menospreciado, o sea, no le hemos dado el valor. Dicho claramente, nos entró por acá y nos salió por allá. Y eso ya es otra cosa, ¿verdad? Pero tenemos que en este tiempo darle lugar a la gracia y aprender a caminar los juicios de Dios, que son los problemas habituales que tenemos que enfrentar porque somos confrontados. Y no son los problemas que yo me provoco, son los problemas que me provocan, que le provocan. Personas que no están de acuerdo, personas que por alguna razón desacuerdan o confrontan criterios, opiniones y actitudes, y entonces, pero usted no se lo buscó. Entonces es muy importante, que es lo que yo quería compartir después, entrar en la comprensión de las cosas, de lo que es el corazón de Dios en extremo, en lo absoluto, para darnos cuenta cómo todos nosotros vivimos juzgando. Cuando hablamos, juzgamos. Cuando pensamos, sin querer, guardados por la gracia de Cristo, por la duda. Cuando pensamos, juzgamos, porque no tenemos el corazón limpio como el del Señor, conforme a Dios. Entonces es imposible no juzgar. No lo piensen porque se va a entrar a juzgar. No hay que pensarlo. Es algo que está mencionado, está transmitido por el Espíritu de Dios, para que nosotros entendamos la necesidad de que se nos imparta la gracia de transformación, nada más que para eso, y que para que no nos juzguemos a nosotros mismos. Porque si usted se juzga como un pecador, cuando fue pecador y se arrepintió, después lo que puede llegar a ser es lo que la palabra le llama hacedores de pecado, porque estamos en un cuerpo pecaminoso que tiene debilidades, y justamente porque el corazón no es conforme al del Señor, como es el de él, todavía no, pero estamos guardados por la gracia. Pero como no es conforme al del Señor, cometemos torpezas en los pensamientos, en las decisiones, en las actitudes, en lo que hablamos, en todo lo cometemos, aunque no querramos. Por eso que no nos tenemos que juzgar a nosotros mismos. Significa que yo no me tengo que creer más de lo que soy. Cuidado, porque juzgarse no es condenarse, también puede creerse más de lo que es. Es decir, entramos a juzgarnos, nos creemos más de lo que somos o nos creemos menos de lo que somos. O sea, no tenemos que creernos ni más ni menos de lo que somos en Cristo. Y en Cristo por ahora somos la gracia. La gracia, que es todo para nosotros. Entonces saquemos de nuestros corazones el juicio, porque el juicio nos lleva al prejuicio. En el círculo íntimo, cuando entramos nosotros a considerar lo que nos conocemos, pasa en los hogares, en todos los hogares pasa. Nos conocemos, nos vamos conociendo, sabemos los límites que tenemos, sabemos las fallas que todavía podemos tener. Entonces eso hace de que entremos en un prejuicio cuando no lo sabemos tomar, libre de juicio. Si yo tuviera una capacidad de que no me afectara las cosas que estoy en desacuerdo, aunque no tenga razón, cuidado que puedo no tener razón. A lo mejor estoy equivocado, ¿verdad? O a lo mejor tengo razón la persona que tiene razón, y como a lo mejor no haya satisfacción personal de que lo escuchen o le lleven el apunte, entonces entran a ponerse mal, y si bien no se salen, no se sacan, no entran a hacer desastres, sin embargo, entra ahí adentro un germen que es el de prejuicio para la otra vez que pase lo mismo, o cosas semejantes. Entonces, cuando vuelva a haber una actitud de parte de esta persona, vamos a entrar ya a acecharse, a entrar a juzgar mal. Aunque no queramos, vamos a pensar mal. No nos podemos impedir.
Así que esto que estamos compartiendo de la mano del Espíritu Santo es solamente para una reflexión en temor de Dios, en el amor de Dios, en convicción de pecado, es decir, alumbrarnos a nosotros mismos por la palabra, para darnos cuenta las cosas que necesitamos que el Señor nos cambie, se lleve de nosotros, y para no cometer la torpeza de juzgar y después prejuzgar. El prejuicio se hace respecto de personas que uno les conoce las mañas, para hacer práctica. La maña me refiero a las cosas que usted sabe que no está, por lo menos que usted no está de acuerdo y que entiende que está mal, por eso no está de acuerdo. Entonces usted sabe que esa persona tiene sus estrategias y sus mañas. Así que cuando después viene otra vez a querer hablarle, a querer decirle, a querer explicarle o a querer manifestar cosas, usted ya, eso es como que pone una alarma, un radar. Pip, pip, dice, y aunque no quiera ya empieza a decir, pero porque le conoce las mañas, porque las mañas de esa persona ya ha vulnerado en su vida por la incapacidad que tenemos todos los cristianos de poder resistir y decir, tomar lo bueno y dejar lo malo. No sabemos, queremos, pero no podemos, porque para eso necesitamos poder y autoridad que nos da la gracia y que tiene que entrar primero. Entonces tenemos un límite para eso. Cuando el límite es superado, generalmente siempre, no porque es superado en función de que nosotros a lo mejor no crecimos lo suficiente porque no le hemos dado lugar al Espíritu de Dios. No, porque Dios es injusto y deja que seamos tentados más de lo que podemos sobrellevar. Si el Señor permite que haya así una situación que nos tiene ahí pim, es porque lo podríamos sobrellevar. Y si no podemos, porque nos tenemos que incorporar más de la gracia y que por alguna razón no le hemos dado lugar a esa gracia. Entonces nos vamos a encontrar con un problema. ¿Por qué? Porque vamos a prejuzgar permanentemente. Y en el prejuicio los corazones entran a errar. Entran a errar porque las acechanzas van de la mano del prejuicio. Pero escúchenme, esto es una realidad para todos los cristianos, para el género humano por supuesto, pero estamos hablando como cristianos para cristianos. No debería ser, pero todavía sigue siéndolo. Por eso, cuando vienen las traiciones entre hermanos, entre cristianos, estamos hablando congregacionalmente, vamos a suponer congregacionalmente, a donde se conocen, a donde se confían a veces, y por alguna razón se sienten traicionados en algo, porque no están de acuerdo en actitudes, en decisiones, en pensamiento, en razonamiento, lo que sea. Entonces nos sentimos traicionados duramente porque hemos caminado en un espíritu religioso más que verdadero. Es una reflexión, para que nos demos cuenta, simplemente. Y entonces, claro, no tenemos la armadura de Dios estructurada que puede apagar todo dardo o puede resistir todo dardo, todo ataque, todo embate que puede venir en contra de nuestras vidas. Entonces, claro, cuando nos sentimos defraudados por alguien, por situaciones, por lugares, entramos a juzgar porque nos sentimos traicionados, porque a lo mejor confiamos excesivamente, imprudentemente, le diría, vamos a hablar bien, imprudentemente, prudencia, como parte del carácter de Dios, fruto del Espíritu Santo, decía, hay que ser prudente, hay que saber ubicarse para saber qué actitud, qué decisión, qué hablar, qué no hablar. Es decir, no es cuestión de ir de frente, ¿verdad?, ante cualquier situación, porque la vamos a pasar mal, por imprudente. Entonces, todo eso forma parte de algo que nosotros tenemos que recibir, que lo trae la gracia y que necesitamos para que la justicia de Dios, que es por fe, se pueda manifestar con sus frutos en nosotros. Vamos a seguir, después vamos a orar y meditar. Mire, yo le voy a leer algo que está en la palabra, ya que empezamos a seguir, para poder preparar nuestros corazones, porque acá el tema es que tenemos que recibir frutos apacibles de la justicia de Dios en nosotros, que es por fe.
por fe. Yo le voy a leer esto que está en Romanos, en el capítulo 3, del versículo 21 en adelante. Mire cómo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, o sea, la ley habla de la justicia de Dios, y por los profetas, la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Por cuanto no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, o sea, por la gracia de Dios, por la gracia que ganó Jesucristo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, ahora, en este tiempo, está hablando San Pablo en la carta de los Romanos, o sea, después de Jesucristo está hablando, su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Una de las cosas que a veces hace de que nos ablandemos en la gracia, esto significa que no le llevemos tanto o no le demos tanto la importancia a la gracia de Dios, es que no entendemos a lo mejor lo que fue o lo que dice la palabra la fe en su sangre, para hablar en extremo, es decir, lo que le costó al Señor haber vencido a la tiniebla, habiéndose puesto en el lugar de nosotros, porque dice, por cuanto todos pecaron. Es decir, que la actitud nuestra no puede ser de que yo no soy tan malo. Al fin y al cabo, no maté a nadie. Yo no maté a nadie. No le robé a nadie, por lo menos a punta de pistola. Porque eso de que no le robé a nadie, las personas se autoengañan porque en la sociedad, en el vínculo interpersonal del cristiano que está en la sociedad, porque no podemos salir de este mundo, no podemos dejar de participar de las actividades, formamos parte de la mentira permanentemente, la mentira que habla la gente y la mentira que el sistema nos presenta y de la mentira que nosotros también hablamos, porque estamos usando las armas que usa la sociedad, porque estoy hablando de actividades seculares. Entonces ahí uno se toma de los argumentos y de las estrategias que están al alcance para tratar de zafar, porque si estos son mentirosos, yo tengo que argumentar estrategia, porque si no miento un poco me pasan por arriba. Tengo que ser más mentiroso que el mentiroso que me habla, por ejemplo. Es decir, estamos participando de un carácter que es el carácter del diablo, carácter carnal, porque en la carne justamente no mora, no vive el bien por ese pecado original. Pero entonces no puedo yo vivir, no puedo yo expresarme y no puedo yo pensar ni siquiera ni sentir como piensan ellos. Entonces lo que nos está costando realmente es poder entrar en lo que es la justicia de Dios a través de un carácter cristiano. Porque esto que hemos leído no parece complicado de entenderse. Es algo sencillo, el que lo lee todo lo lleva a Cristo. Él venció a la gracia, autor y consumador de la fe. Entonces todos sabemos que es cierto. Un cristiano no va a negar esto. Tiene que sabe que es cierto, o sea que usted le dice esto a un cristiano y va a decir, claro, no, sí, seguro, pero no se trata de eso.
se trata de cómo estamos en nuestro corazón respecto de esto. Porque esto no tiene que ser como cantor de amores, como dice la palabra, que canta bien, que suena bien, que está lindo, que es interesante, pero nada más. Después que cantó, chao, se fue el trovador. Y acá es lo mismo, no puede ser que a veces se escuche la palabra y quede solamente en la estructura religiosa de la palabra. Esto significa la comprensión que ya tenemos. ¿Cuántas veces a lo mejor hemos leído esto? ¿O cuántas veces hemos escuchado respecto de esto? Pero muchísimas. Si somos cristianos, yo creo que muchas veces. Sí, pero cada vez que escuchemos esto, tenemos que recibir algo nuevo de lo mismo. Si tiene que avanzar en nosotros un grado en la gracia que va incorporando más fe, que va incorporando más amor de Dios, o sea, más carácter cristiano, porque si no, no sirve. Y por cuanto todo todos tenemos pecado original, no vamos a entrar en ese pensamiento reflexivo de decir, ¿cuándo yo pequé? Yo vengo acá, me ponen en un cuerpo y bueno, el cuerpo tiene debilidades. Si el que pecó fueron Adán y Eva, que yo tengo que pagar los platos rotos por Adán y Eva. No entremos en eso, porque no es así, no vamos a ir por ese lado. Pero acá la palabra tenemos que tomarla y sin entrar en ninguna reflexión, que tiene su explicación, está en la ley, en los profetas, eso está... se llama terreno preexistencial en lo que consistió el pecado original. Si usted asocia pautas de la creación, Dios creó al hombre. No somos carne, no es porque acá abajo venimos descendiendo, vaya a saber de dónde, de generación en generación, y nosotros aparecemos y vemos la luz hoy, la carne, el cuerpo. Pero la creación fue, valga la redundancia, creada por Dios en el comienzo, después Él fue a su reposo. Y pasó todo lo que pasó, y sigue pasando. Entonces tenemos que entender una dimensión trascendente sobrenatural que viene de siglos y edades. Yo no le estoy diciendo nada que no esté acá. Aunque no entendamos y aunque no se proyecte algo que no se olvide lo que dice en Eclesiastés, que no hay memoria, así que no piensen. Pero sí tenemos que saber que dice por cuanto todos pecaron, por eso que el único santo es Jesucristo, el perfecto, el santo de Dios, ¿no? Todo esto es una filosofía hueca, es mentira, ¿no? Es verdad. Y damos gracias a Jesucristo, aunque todavía no entendamos toda la dimensión de lo que Él hizo, pero no se preocupe, porque la vamos a ir entendiendo a medida que la caminemos. La vamos a ir entendiendo a medida que la gracia vaya entrando y seamos confrontados con una realidad que hasta el día de hoy la gracia nos guarda, porque esa realidad está de a poquito somos confrontados. A medida que avanzamos, porque vamos creciendo en la madurez, en el carácter y en la fe, así nos vamos a ir dando cuenta de la obra de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque nos vamos a agarrar con uñas y dientes de la gracia, o sea, de Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Porque ahí vamos a entender que tenemos un límite. El único que pudo vencer sin límite fue Jesucristo, el Hijo de Dios, porque es una infinitud en su carácter, es el perfecto. Entonces eso no tiene límite, está por sobre todo. Pero nosotros sí tenemos límite. Y nos damos cuenta cuando somos confrontados como cristianos, cuidado, como cristianos. Somos confrontados teniendo el Espíritu Santo, siendo templo vivo, teniendo parte de madurez por la incorporación de la gracia. Pero cuando somos confrontados por la realidad, nos damos cuenta que en el sentido almático espiritual de nuestra individualidad, de nuestro hombre interior, siendo de Cristo y estando posicionado en un resultado, eso ya está ganado, sin duda. Sin embargo, acá abajo, cuando tenemos que enfrentar situaciones que no nos gustan, ahí nos damos cuenta que tenemos un límite y ahí nos tenemos que agarrar de la gracia de Dios, de la gracia de Cristo, porque si no, estamos en la lona. Que igual, las tinieblas no nos van a destruir, pero es perder el tiempo cuando estamos en la lona. Así, nunca hay que creer que estamos en la lona aunque estemos en la lona. Cuando estamos cascoteados, golpeados, estamos arañados, cacheteados, llámele como quiera usted, aunque estemos en la lona, una cosa
cosa es estar en la lona quebrantado, humillado, negado al yo. Y otra cosa es estar en la lona rebelde, con espíritu religioso. Cuidado, hay algunos que dicen, no, pero yo no me rebelo con Dios, porque yo no me la agarro con Dios. No, pero el espíritu religioso es rebelión. La desobediencia es rebelión. El sello del diablo se llama pecado original, espíritu religioso. Sustituyó a Dios el diablo por la mentira. Entonces, no. Cuando estamos en la lona, tenemos que tratar de utilizar ese tiempo, no en rebelión, o sea, no en mortificación, en autocompasión, en entrar, sí en renunciamiento al yo, en pedirle al Señor que le dé todas las manos, todas, tratar de salir de ese estado, que para que salga lo tiene que sacar el Espíritu Santo, le aviso, nosotros no podemos salir, y aprovechar ese tiempo para ser reducido en el yo, que tanto dice la palabra. El Señor se negó al yo, el único que sabe lo que es eso, para que el Padre fuera en Él, para que el carácter del Padre estuviera en Él y sean uno. Nosotros no podemos ser uno, ni con el Señor, ni con el Espíritu Santo, ni con el Padre, porque no nos negamos, como se negó el Señor. No tenemos esa capacidad. Entonces nos reservamos siempre un rinconcito de nuestro corazón. Siempre tenemos algo ahí que nos guardamos para nosotros. Lo que pasa es que muchas veces tenemos muchos rinconcitos en nuestro corazón que se guardan cosas y que a lo mejor ni estamos enterados hasta que somos confrontados, y ahí empieza a salir de los rinconcitos de nuestro corazón cosas que ¿y esto? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No era que entonces es necesario ser quebrantado de corazón, porque lo dice la palabra, pero hay que entender eso no como algo, como que usted es destruido mal, con la tristeza según el mundo, dice la palabra, porque la palabra de Dios aclara, una cosa es la tristeza según Dios, que es para arrepentimiento, y otra la del mundo, que es para destrucción. Entonces, si yo entro a creerme que soy una víctima, que estoy listo, que estoy derribado, que no sirvo para nada, renuncio a todo, no hago más nada, acá estoy, llevadme si querés, en una palabra, que me quiero morir, por decirlo para que entiendan. Hay muchas personas que se quieren morir pero no se mueren. Se mueren los que no quieren, pero bueno, es así. No funciona así, es rebelión eso. Eso es rebelión, es un estado de rebelión posicionado en un límite que no largamos, no soltamos. Entonces, negarse al yo es necesario, porque dice que Él busca los corazones quebrantados, está en la palabra eso, ¿no? Para vivificarlos. El espíritu de los humildes y los corazones quebrantados, dice, para vivificarlos. Para ser manso y humilde. Humilde tiene que ser el espíritu y manso la carne. Si usted me dice que es manso, no le creo. No conozco a ningún ser humano que sea manso, aunque sea cristiano. Porque el que lo dice no sabe lo que dice, porque no ha sido confrontado en el límite de su estado. Y que dé gracias a Dios. Aunque alguna vez va a ser confrontado para que se dé cuenta que se está juzgando solo a favor, más de lo que realmente es a los ojos de Dios. Es malo eso. Eso es malo. Por eso no nos tenemos que juzgar. Acá no es cuestión de juzgar, no es cuestión de poner por obra el juicio de Dios. Poner por obra el juicio de Dios es que cada día tiene su propio mal, sus propios problemas y dificultades, que yo tengo que aprender a caminarlo. Y no sé, yo no lo sé, usted, nadie, ningún cristiano por sí mismo lo sabe, como lo caminó Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y no, yo voy a empezar a caminarlo. Y cada vez que llegue a los problemas, me tengo que acordar que hasta ahí llegué. Yo hasta ahí llegué. ¿Qué hago? Y dejo que venga el Espíritu de Dios y me humille en la presencia de Dios y que me derribe todo lo que tiene que derribarme en aspectos, según qué cosas cada uno sabemos. Hay distintos aspectos en la vida del cristiano. Pero que lo derribe, que lo haga polvo, que lo haga talmo. ¿Por qué? Porque eso es morir al yo. Porque eso es lo que se levanta como enemistad para entrar en esa comunión con el Señor, para poder entendernos
que el mejor lugar es la presencia del reino de los cielos en nosotros. No estoy hablando de la vida eterna que sí, eso es después. No, acá. La mejor oposición es el reino de los cielos, que vamos juntos. Entonces, el reino de los cielos tiene un propósito en nuestra vida, que es que aprendamos a caminar el poder de Dios, o sea, el poder de la fe en Dios. ¿Y por qué la fe en Jesucristo? Y porque Él es el que nos va a dar una mano cada vez que nos demos cuenta que tenemos el límite. Por eso que la religión mata. La religión mata. ¿Sabe por qué? Porque para lo único que sirve es para ponernos o en una soberbia de creernos más de lo que somos, o en un pobrecito que se cree menos de lo que realmente es en el Señor. Se va de un extremo al otro extremo. El punto de equilibrio es no juzgarnos a nosotros mismos, sino aprender a caminar cada día en el poder de la fe y tratar de que cada situación o circunstancia que nos toca vivir en nuestra vida personal, sabiendo que nosotros no estamos solos, es decir, no estamos aislados, salvo que haya personas que pueden vivir solos, bueno, pero si no, estamos en una convivencia donde se transfieren los problemas, se transfieren. En una casa siempre hay transferencia del uno al otro. Cuando uno anda bien, a veces el otro anda mal. Cuando andan dos bien, andan tres mal. Cuando andan tres bien, andan dos mal, por decir. Entonces, ¿para qué? Para que no nos afectemos, para que aprendamos a tomar una posición. El fruto del cristiano es por fe y es por madurez en el carácter. La manera de probarlo es en la casa, y usted se dará cuenta que la cosa no es sencilla. En el hogar, por ejemplo. No es sencilla. No es sencilla. Y no es sencilla, y es cada vez menos sencilla cuando en el hogar los integrantes van creciendo, van tomando su individualidad. A veces son chicos los chicos, por ejemplo. No es tan complicado, pero cuando van creciendo, van tomando decisiones. Y los mismos problemas que tenemos nosotros, los mayores, los papás, personas adultas, lo tienen los chicos. Entonces, así como uno lo pasó, lo tiene que pasar a medida que van creciendo los integrantes de una familia. Pero lo que el Señor necesita es de que aprendamos a caminar el poder de la fe sin juzgar. Sin juzgar. No tenemos que juzgar a nadie. Las cosas que no nos gustan no nos tienen que afectar. Estamos hablando bien, estamos hablando de acuerdo a lo que dice la palabra como parte del cuerpo de Cristo. Entonces es muy sencillo sobrellevar a hermanos de una congregación que no nos caen bien por las razones que fueran. Eso es más fácil, porque usted lo ve de vez en cuando, o si viene a las reuniones habitualmente, lo ve en las reuniones cuando viene. Pero a la familia usted vive, convive, están juntos. O sea que eso es una bolsa que no tiene que ser una bolsa de gato. Usted sabe lo que es una bolsa de gato, metan a varios gatos en una bolsa. No, tiene que ser una bolsa de mansedumbre y humildad. O sea que gatos que no se pelean, sería que no se arañen ni se agreden. O sea, no es tan sencillo. Eso es un proceso que hace el Espíritu Santo, no es un trámite nomás, en un tiempo. Pero acá tenemos que posicionarnos bien en la actitud que el Señor necesita. Es una actitud de fe. ¿Para qué? Para que superemos cada momento que no nos gusta y cada momento que es desagradable. Así que no es tan fácil, y es para nosotros, le digo que por nosotros es imposible. Pero si el Señor pasa por alto nuestros pecados pasados, ¿se acuerda que remitir o perdonar es borrar o olvidar como si no hubiera sido? ¿Quién de nosotros podemos borrar y olvidar lo que nos hicieron hace 10 minutos? Si la persona cambió, se dio cuenta, cambió de actitud, o sea,
Ahora, ¿qué hace el prejuicio? Y cree que no cambió. El prejuicio está prejuzgando porque conoce a la persona, porque ha reiterado los mismos hechos, por lo tanto puede pensar la persona que es mentiroso, que no se arrepintió y que hace siempre lo mismo, cuando a lo mejor no lo hace a propósito, sino lo hace porque está en debilidades, tiene esos límites, que no lo ha vencido, no, la gracia todavía no lo ha destruido, esos límites, o sea, lo lleva incorporado y 2 por 3 se le sale la cadena. Entonces, pero el prejuicio, ¿qué es lo que hace? Hace de que la persona juzgue mal. Acá dice el Señor, por eso cuando Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? 70 veces 7, cada vez que la persona se arrepiente o se da cuenta que se equivocó. Ahora, hay veces, y esto es cierto, que las personas necesitan, pero toma la palabra y dice, fruto pasible de la justicia de Dios, frutos dignos de arrepentimiento, obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuál es? Que no me haga más eso. Bueno, yo quisiera, sería, ellos quisieran, todos quisiéramos, pero hasta que eso no se vaya, no se olvide que las presiones, a medida que avanzamos, la maldad se aumenta. Y el Señor utiliza el estado de humana debilidad, y hablo como cristiano guardado por la gracia, ¿no? Pero aprender a caminar a la gracia, sin juicio, sin prejuicio. Utiliza eso para que las personas se vean lo que les falta y para que los otros no lo prejuzguen, no lo juzguen y también puedan no ser vulnerados. Porque una de las cosas que tenemos que aprender es a perdonar, es a olvidar, es a perdonar. Es decir, por eso dice que el errar es humano y el perdonar es divino. Es muy cierto ese refrán, es cierto. El único que puede perdonar es Dios, es cierto. Ningún ser humano puede perdonar, es cierto. Pero la gracia me capacita para perdonar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos ser partícipes de la justicia de Dios, que es por fe, de poder sostener esa victoria que viene por la gracia, tengo que recibirla, para que entonces yo no me esté perjudicando, porque le digo, miren, hay personas que viven una observación de un carácter de esto. Hay personas que son explosivas, está mal, ¿no? Pero así como explotaron, se olvidaron a los 2 segundos. Y esas personas es como que no hicieron nada porque es por una explosión carnal. Bueno, estamos hablando de situaciones así que son de carácter nada más, no estamos hablando de hacer cosas de infidelidad, no estamos hablando de traiciones serias, estamos hablando de maneras de ser. Y esas personas al segundo se olvidaron, es más, se dan cuenta que otra vez. Entonces, fíjese que esa persona ante el Señor está remitida. Pero las personas que se afectaron, si no pueden perdonar, tienen un problema. Tienen el problema de que le va a limitar el poder caminar libre, el poder de la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque si queremos ser amigos de Él y si queremos recibir las bendiciones que Él ganó para nosotros, tenemos que andar como Él anduvo. Y Él estuvo perdonando, alto que 70 veces 7, perdonó a toda la humanidad. Las cosas más tremenda que se la llevó y la perdonó. Entonces, estos son aspectos que es para que aprendamos a negarnos al yo, porque el yo no perdona. Su yo, mi yo, no perdona. No se engañe. Por las dudas hablo así, se ve por los espíritus religiosos que puede haber en la estructura de la vida, ¿verdad? No perdona. El yo no perdona. Porque yo perdono acá. Sé que como cristiano tengo que perdonar. Es más, hay personas que vienen y le dicen perdoname y lo hacen como estrategia y no con un corazón sincero. El vínculo religioso de ese error, porque eso no es de Dios, hace que venga bueno, lo mintió, no se arrepintió de verdad. Y la persona que está, el otro se arrepintió de mentira, por decir así, es un espíritu religioso. El otro le creyó a la mentira, es otro espíritu religioso. ¿Cuál es el resultado? Nada, no pasó
Entonces, acá el tema es probarnos en fe cada uno de nosotros. ¿Por qué le digo esto? Mire, en el capítulo 4 de Romanos, allí habla el ejemplo de Abraham. Dice, creyó, en el versículo 3, ese capítulo 4, dice, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea que Abraham, ojo que estamos hablando antes del autor y consumador de la fe, estamos hablando de Abraham, o sea del viejo pacto, pero dice que igual le fue contado por justicia de Dios. Pero a la persona, añade la Escritura, pero al que obra, o sea, la persona que obra, que hace obras, que se maneja de forma, significa que hace lo que para la gente, a la opinión de la gente, son buenas cosas. Para que entienda, hay gente, es muy amplio de todo, pero hay gente que vive haciendo obras de bien, se les llama así. Y se cree que está comprando el cielo porque hace obras de bien. Grave error. Ojalá que se dé cuenta antes que es eso, porque cuando llegue arriba fue tarde, va a decir, ¿pero qué hizo? ¿Qué cree? Dice que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, o sea, el Señor no le paga como gracia, no le está incorporando la gracia. Significa que el pago del Señor que trae el Espíritu Santo es la incorporación de la gracia. Así que el que se maneja de forma. Por eso que la religión, la liturgia, la ordenanza de culto, todo lo que es formalidad que se hace en organizaciones cristianas, trabajo que se le da que hagan, o que salgan a predicar o a ir a repartir esos volantes o tratados. No, eso no le hace ganar el cielo eso. Si va con la gracia, ganó, porque lo hace en fe, y es fe con obra, o sea, usted está haciendo algo para el Señor, pero en fe. Pero acá no está hablando de eso, dice, así que no, el Señor no le cuenta eso que está haciendo como gracia, es decir, se lo digo, esto suena a lo mejor muy frontal, estás perdiendo el tiempo, mi amigo. Eso es lo que le está diciendo Dios, no te puedo pagar con mi gracia, el Espíritu Santo no te puede incorporar la gracia porque vos haces eso. Porque vos no sos bueno, el único bueno soy yo, dice el Señor. Y si vos crees en tu corazón que pasa eso, esa es la estructura religiosa, que porque haces eso, estás comprando el cielo, porque sos buenito, no haces nada malo, haces obras buenas, vos sos sin pecado, entonces, ¿eso crees? Por cuanto todos pecaron, te estás equivocando, estás perdiendo el tiempo. Sino que dice que el salario se le cuenta como deuda. ¿Sabe lo que significa? Porque estamos hablando como cristiano para cristiano. Que esas personas que están equivocadas de esa forma, el Señor le debe la gracia. Y usted va a poner, Dios no es deudor de nadie, no, pero ya se va a encargar de pagarle. De alguna forma o de otra esas personas saldrán del error, porque Dios no es deudor de nadie, pero hasta allí es una deuda. Y mire lo que sigue diciendo, pero más al que no obra, o sea, que no vive haciendo obras, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Le vuelvo a leer. Más al que no obra, no esos que andan haciendo cosas permanentemente, trabajando, piensan que para Dios algunos sí, otros no. Según el corazón, hay que ver eso. Sino que cree en aquel que justifica al impío, o sea, al pecador, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza, significa más bendición, del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Justicia sin obra, justicia de Dios sin obra. O sea que Dios no va a hacer su justicia con nosotros, con cualquier cristiano, porque hacemos obra. La justicia de Dios es por fe y es por carácter cristiano. O sea, eso es la gracia, es por gracia. Ya está, lo hizo Jesucristo. El único bueno es Dios. Nosotros lo único que tenemos que hacer es recibirla. Esto es importante que lo entendamos. ¿Sabe por qué? Porque es muy común al día de hoy estar
mezclado todo esto. Y hablo como cristiano para cristiano, congregaciones cristianas, estamos hablando dentro del ámbito cristiano, profético cristiano. Venimos mezclados porque nos falta todavía poder recibir ese aspecto de poder darnos cuenta que lo más importante es la impartición de la gracia. Para amar algo que no sabemos qué es. Usted dirá, no, yo sé que la gracia es Cristo, sí, acá. Pero vos sentís eso acá. ¿Por qué decir que la gracia es Cristo? ¿Qué es la gracia? Yo siento una cantidad, una magnitud de la gracia incorporada, sí, todos lo sentimos, cada uno según la madurez, pero eso no es toda la gracia. Entonces yo tengo que amar lo más importante que es para el Señor, que es lo que Él hizo por y para nosotros, y que para nosotros se llama la gracia, y para nosotros lo trae el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene a impartirla, sí o sí, en todo lo que somos cristianos. No importa el grado de madurez que podamos tener, solamente importa que lo dejemos. Entonces, si eso es lo más importante, entonces ¿por qué no orientamos nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma? No la posicionamos en lo más importante, con un sentir interior lo más genuino, sincero y profundo posible, de decir, Señor, si yo necesito que tu gloria, que tu gracia ponga más de eso en mí. A mí me importa eso. ¿Y sabe cuál es el beneficio de eso? Primero, el beneficio es que nos vamos a dar cuenta frente a la adversidad. ¿Por qué? Porque cuando seamos confrontados con cosas que no nos gustan, nuestra actitud y nuestra conducta va a ser distinta, va a ir cambiando. Es decir, no es el toque mágico de un cambio 100%, eso no existe, porque entonces seríamos un Cristo caminando ya en la tierra. Hay algunos que confunden, generalmente al religioso le quedó eso, confunde la salvación como que ya es un santo hecho perfecto, por lo menos camina como si fuera eso. Se tapa los oídos, cierra los ojos, estudia de memoria la palabra y es un chip en su vida. Usted le habla, a usted le quiere hablar de transformación y pareciera que lo está condenando. Siente la persona que es religiosa que usted lo está condenando, que le dice que es un pecador. No, lo que le está diciendo, porque no entiende, lo que le está diciendo es que le falta más de la gracia, que dé gracias a Dios que se va a ir al cielo. Gloria a Dios. Sí, pero acá abajo hay que permitirle al Espíritu Santo la impartición de esa gracia para que podamos mostrar que somos cristianos. Y es por fe. Entonces, fíjese acá en San Mateo, le voy a asociar con esto, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice así. Habla Jesús y la ley. El Señor hablaba de sí mismo, diciendo esto: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas, la ley y los profetas. Abrogar significa anular, quitarla, dejarla sin efecto, como que no fue. Eso es abrogar. O sea, no vino eso. Porque de cierto os digo, no, dice, sino para cumplir. Así que el Señor no vino a anular eso, no es que viene a establecer otra ley diferente o es un profeta diferente en el sentido de que viene a decir cosas distintas de las que ya habían dicho los profetas y estaba en la ley. No, Él viene a cumplir lo que ya estaba declarado. Pero a esa declaración le estaba faltando el poder y la autoridad para decretarlo. O sea, el poder y la autoridad de la palabra viviente, que es viva, es eficaz, pero cuando decreta, y solamente decreta si está la fe, si hay un grado de madurez en el carácter y hay un grado de madurez en la fe. Entonces sí se decreta, porque usted está caminando, hablando, obrando por fe y para más fe. Pero solamente de esa manera. Así que Él vino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y sigue diciendo: de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de
de los cielos, como a cualquiera que los haga y los enseñe. Este será llamado grande en el reino de los cielos. Cuidado con esto. Si usted esto lo direcciona en un sentido profético de la palabra en cuanto a la enseñanza, o sea, lo direcciona a congregaciones a donde se enseña la palabra, que se dicen cristianos, y dice: que quebrante uno de esos mandamientos muy pequeños. Hay una manera de quebrantarlo, ¿sabe cuál es? Cuando en nuestro corazón no está, en nuestro espíritu no está la capacidad de poder tener el entendimiento para hablar con sabiduría de Dios, con ciencia de Dios, con inteligencia también. Y allí usted ve que la realidad que se ha visto y se suele ver todavía, y ojalá no se vea más, hablando del cuerpo de Cristo, es a donde se enseña mal. No se enseña proféticamente, la palabra no se encarna. ¿Por qué? Porque le falta poder y le falta autoridad, porque no tiene el contenido de la fe. No tiene el contenido de la fe y no está sustentada en un grado de madurez en el carácter cristiano. O sea, que esa persona haya tenido un trato de Dios. Cuidado con esto. Un trato de Dios que lo haya ido transformando en una magnitud, no todo, pero en una magnitud de mansedumbre y humildad y quebrantado el corazón. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque hay personas que le ha pasado de todo y no le sirvió para nada. ¿Sabe para lo que le sirvió? Para hacer un currículum de su vida como el que sufrió después de Cristo él, el que sigue. Y creen que porque pasaron de todo, ya están ahí, después de Cristo siguen eso, sería. Y entonces eso es una falsedad ideológica, si usted me permite, del conocimiento profético, el entendimiento profético de la palabra, porque está hablado en soberbia. Se cree que son más de lo que son por ellos mismos. Y no le ha servido, porque una persona que le sirve el quebrantamiento en la vida, cosas que le ha pasado, si lo lleva al Señor y le sirve, eso le da más presencia de Dios, le da más virtud, más poder, le aumenta la fe, le da más amor de Dios. O sea, le sirve a favor, pero no le disminuye la fe. Cuidado, porque hay personas que también todas esas cosas lo han ablandado, lo han ablandado y confunden la misericordia de Dios con el ablandamiento de la falsa misericordia que le da el espíritu religioso. El espíritu religioso, por eso le decía, le hace creer que después de Cristo él sigue a la persona porque sufrió tanto. Y no es así. Eso no sirve, es una mentira. El ser manso y humilde y negado a sí mismo. Mire, Cristo tenía un carácter firme, en el sentido de Dios fuerte, no áspero, fuerte o firme. Si el cristiano hoy habla firmeza para decretar verdad, si no está juzgando, si no está prejuzgando o juzgando lo que está diciendo, es correcto. Pero ¿qué es lo que pasa? El problema que hay es que uno no sabe hasta dónde está negado, hasta dónde uno está negado al yo, como para que lo que uno diga no tome ocasión de uno mismo de creerse más de lo que uno es. ¿Se da cuenta? Ese es el riesgo que tiene todo, si usted quiere, predicador profético o siervo de Dios profético o ministro, o sea, el ministerio que tenga, que es lo que he visto y es de lo que yo he visto que todos se tienen que cuidar, y yo también, yo lo estoy diciendo, pero yo no ignoro eso. Pero hay un problema que muchas veces uno es ablandado por los problemas. Eso aplíquelo a su vida, yo le estoy hablando así, pero es para cualquier cristiano. Uno es ablandado por los problemas, ¿sabe por qué? Porque los problemas lo han cascoteado tanto y uno se ha caído en el espíritu religioso que en lugar de misericordia, de amor, de paciencia, entra en lo que es resignación, mortificación, autocompasión, nada que ver. Y no se dan cuenta a lo mejor. Entonces, eso lo hace creer, por eso le digo, más de lo que realmente es a los ojos de Dios.
Por eso que tenemos que tener cuidado, porque si usted está enseñando una palabra ablandada, se llama, esto que leímos ahí lo aplicamos así, una palabra ablandada, ¿sabe lo que es eso? Usted está recubriendo la pared, la palabra profética habla así, con lodo, con barro, lodo suelto. Viene una lluvia y le lavó todo y ¡pum!, se cayó la pared. Entonces, es un riesgo. La palabra tiene que destruir, tiene que derribar todas aquellas cosas que no funcionan. Cuando yo escucho la palabra profética bien, en la dirección correcta y limpia, si yo estoy sucio en mi corazón, no tengo la capacidad de poder sintonizar en el sentido de Dios, yo la estoy tomando en un sentido religioso, sería, o sea, tengo una estructura que no me permite sentir como el Señor siente cuando decretó esa palabra, o como cuando la hace decir, aunque a veces lo que predican o transmiten no tienen, por supuesto, el corazón conforme a Dios, pero al menos tiene que estar limpio para poder decirla sin juicio. Y después tienen que analizarse ellos también, porque primero para el que la dice siempre. Por eso que hay personas que porque están parados en púlpito, están predicando, enseñando, profetizando, se cree que ellos no están en eso, están primero. Primero están. Y es bueno que se miren después, en el momento no, pero después, porque son los primeros que Dios está viendo, porque son los primeros que Dios está usando para poder transmitirle al pueblo de Dios lo que está haciendo decir. Bueno, entonces, es bueno que el pueblo de Dios reciba palabra firme, no áspera, Entienda los conceptos. Palabra áspera es usted hace así, va a ser una lija o una piedra, una moradora, una piedra de esa para así. Eso es palabra áspera, pero palabra firme, palabra dura en firmeza, es para derribar y es para romper, para deshacer estructuras que están deteniendo la sana doctrina en la unción profética para que se entienda como realmente se debe entender. Entonces es muy fácil seducir en una predicación, mezclando un poco las cosas, un poco verdad, o sea, limpio, y un poco religión, acomodando un poco la palabra al estado de la gente. No. ¿Cómo? No, si la palabra es para cambiarla al pueblo de Dios. No se puede acomodar. La persona que se está acomodando en la palabra al pueblo de Dios, lo que está haciendo es no cambiarlo al pueblo de Dios. Por eso hay que darle valor. Y hablo pastoralmente a las personas que son esforzadas y valientes frente a la confrontación del crecimiento, que implica escuchar palabras que le va dando más y más crecimiento, porque es así. Por eso que tenemos que empezar a ver el fruto en nuestra vida, pero cuidado, repito, como compartí al principio, no confundamos esto. El fruto no es el fruto de mi egoísmo, de querer verme yo bendecido en todas las cosas caprichosas que a mí me gustaría. No estoy hablando de eso. Tenemos que empezar a ver el fruto a costa de nuestro esfuerzo en el amor de Dios con el prójimo. Yo sé que de nuevo lo digo. A costa de caminar el amor de Dios en el medio del prójimo, empezando por el prójimo más inmediato, que es la casa. ¿Por qué? Porque el fruto usted lo tiene que ver en el cambio y en la transformación de los seres queridos. Hablo como cristiano. Y no porque a mí me gustaría que mi cónyuge me complazca en todo lo que a mí me gustaría que me complazca. No, ese es un egoísmo de aquello. Es más, si yo entiendo esto y camino al amor de Dios y me esfuerzo y soy valiente en cuanto a que tengo que sobrellevar, tengo que perdonar. Generalmente lo más difícil es lo primero. Mire, en un hogar lo primero que tiene que vivir, tiene que existir, tiene que morar es el perdón, el remitir. Si en un hogar no hay eso, mejor no espere otra cosa, porque se va a sentir mal con Dios, porque es el
el fundamento de la gracia parte del perdonar, porque Dios vino a perdonar. Después empieza la restauración, de separar trigo de cizaña, hablando del nuevo pacto del Espíritu. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos, que debemos asentar una firmeza en nuestro carácter, pero ese carácter tiene que estar asentado en la fe que obra por el amor, o sea, un carácter perdonador, que remite, que no toma en serio las agresiones, las palabras ásperas, es así, ásperas, agresivas muchas veces, que no las toma en cuenta. Para que la fe pueda funcionar en esa vida, que puede ser un instrumento de la justicia de Dios, para que se empiece a ver el fruto. Y sabe que la bendición de ese fruto participamos todos después. Los otros, los que están sobrellevando, van a sentir el gozo de que fueron partícipes de una etapa del tiempo de Dios. Estoy hablando del hogar de cristianos para cristianos. Y que ahora van a recibir la bendición de haber cambiado su casa, su hogar. Cómo Dios usó su vida a costa de fuerza de ser valiente, pero la usó, a costa de sobrellevar situaciones que no le gustó, a costa de volverse sobre sus pasos cuando se le saltó la térmica o cuando se le salió la cadena, como se dice prácticamente vulgarmente, pero para entenderlo. Cómo usted se volvió, digo, uy, perdóname porque otra vez, bueno. Cuando ve el fruto, como está la palabra, Cristo disfrutó lo que hizo cuando vio el fruto de lo que hizo. Finalmente lo disfrutó. Dice, por el gozo puesto delante. Usted verá, bueno, si está puesto delante, quiere decir que no lo tenía en el momento. Puesto delante, que lo tiene que alcanzar, lo va corriendo, lo va persiguiendo. Pero por el gozo puesto delante. Ahora, estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Santo de Dios, hecho perfecto, estamos hablando de Dios. Entonces, Él mantenía la capacidad de Dios libre. Es decir, su fe no estaba alterada ni perturbada, por eso era de oración. Por eso Él recomendó lo que hizo Él. No era un religioso que le decía, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Es decir, no le dijo, velá y orá sin cesar y yo duermo la siesta todos los días y a la noche, tras noche me levanto a las 11. No, era el Hijo de Dios hecho hombre de oración, velar y orar sin cesar. Jamás Él expresó algo que Él no haya hecho, que no haya caminado. Aunque no siempre, esto es entendible, lógicamente, no siempre Él pudo mantener la intensidad de oración como la pudo tener antes de ser levantado, por ejemplo, y en los primeros tiempos. Porque la popularidad, entienda esto, porque Dios estamos hablando con temor de Dios y bien. El reconocimiento del Hijo de Dios que todos querían y que todos querían que tuviera y que tenía que ir de acá para allá, hacía de que el tiempo de oración fuera menos en cantidad, pero en calidad. Pero Él, cuando estaba apretado por el infierno, como por ejemplo en el Getsemaní, se apartó. ¿Por qué se apartó? Estaba con los discípulos y le dijo, muchachos, espérenme acá que yo me voy allá. Usted quédese orando acá, yo me voy a orar allá. Se separó del grupo de sus discípulos, porque ya Judas no estaba de todas maneras, espía físico no era ya. Pero se fue porque tenía que orar en una dimensión de fe, en una intensidad, en una comunión plena, con un esfuerzo total, cuerpo, alma y espíritu. Por eso dice que transpiraba gotas de sangre, los capilares, el esfuerzo. Esto se puede demostrar, se ha demostrado científicamente de paso, estallan los capilares. Cuando usted está en una lucha espiritual física, porque no es solo espiritual, está en el cuerpo, el esfuerzo es tan grande que usted casi como que sale fuera, atraviesa la parte natural del cuerpo, haciendo un esfuerzo espiritual. Y estamos hablando del Hijo de Dios, todo el poder de Dios
en un cuerpo, pero en un cuerpo que estaba predicado de la humanidad y que en ese momento se estaba jugando las tinieblas, la última carta, las últimas cartas se la estaban jugando ahí, porque sabía que si ahí lo hacía retroceder al Señor, fracasaba el plan de redención, o sea que hubiera fracasado el plan de Dios. Usted dirá, bueno, pero era Dios. No, momentito. No. Usted se olvida de usted si piensa así, porque Él estaba tomando su lugar. Y como usted, ni yo, ni nadie, podíamos vencer en esa instancia, Él lo estaba haciendo por usted, por mí y por todos los cristianos. Entonces tuvo que sufrir, tuvo que sentir, tuvo que pelear, como hoy usted, y acá viene el tema, usted y yo tendríamos que hacer. Por supuesto, por eso nos tomamos de la gracia. Porque nosotros empezamos, tenemos un límite, ¿y qué hacemos? Nos detenemos en el límite de la oración, nos detenemos en el límite crucial de nuestra necesidad por la cual estamos orando, porque podemos orar por distintas necesidades. ¿Qué hacemos ahí? ¿Nos detenemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos? Decimos, bueno, hasta acá llegué hasta acá, no me respondiste, no aguanto más, este mensajero de Satanás me atormenta ya, me atormenta afectivamente, me atormenta en la salud o me atormenta en la parte económica, esto no lo resisto más, y vos no me contestaste, así que hasta acá llego, plato bandera, chao. No es tan así, se ve que no es para mí, no, es para mí, es para todo, es para ustedes, es para todo. Pero es allí a donde entra a funcionar la gracia que Él ganó. Y es allí a donde nos tenemos que acostumbrar, que el poder de Dios se perfecciona allí, a partir de allí recién. Cuidado, tiene que sentirlo en su corazón. A partir de allí a donde Él empieza a trabajar. Entonces, si usted tiene una necesidad que el día de hoy no ha sido satisfecha, acuérdese que tiene que llegar al momento crucial de esa oración de fe. Se tiene que apresurar en la oración, velar y orar en esa oración para llegar al punto crucial, para entonces dejarlo a Él, porque usted no lo va a hacer. Dejarlo a Él que intervenga. Y cuando Él interviene, allí viene la respuesta de Él. Entonces acá nos damos cuenta de que tenemos un problema todos los cristianos, porque no somos dados a eso. Somos dados a la oración fácil, a la oración de poder y autoridad. Señor, en tu nombre, porque esto nos pasa a todos, ¿no? Señor, en tu nombre, reprendo, pim, pum, pam, pif, que hay que hacerlo, y así se terminó. Y muchas veces el Señor toma autoridad así, pero no se nos van los problemas. Y los deja. Y es más, a veces permite que se fortalezcan, se junten 7 peores, esos que nos molestaban, y ataquen de nuevo. Porque lo que está buscando es que nosotros aprendamos a dejar lo que Él, a partir del momento crucial. El momento crucial significa que llegué hasta ahí, y si Él no viene, y es a partir de ahí donde yo voy a ver los beneficios. Por eso que muchas veces las personas entran en una inacción, porque están esperando primero ser súper espiritual, lo digo así para extremar, tener todo el poder para poder salir y ir y conquistar la tierra para el Señor, el reino de los cielos, y se olvidan que no es así. Nunca van a estar en esa condición, salvo en el cielo, pero estamos y entonces están en una inacción porque se sienten como encarcelados, enjaulados, atados, como que porque no, me faltan. No, nos estamos olvidando que siempre nos va a faltar. Pero el Señor necesita que lleguemos ahí para reconocerle a Él lo que es la gracia y poder deleitarnos en la bendición de ver lo que es el poder de Dios que ganó esa gracia, y es para mí, es para usted, es para todos los cristianos. Entonces, si no llegamos a esa instancia, vamos a caminar muy poco la fe. Porque nos vamos a juzgar solo, y ahí entra de nuevo lo que veníamos compartiendo. Porque yo me juzgo que me falta, porque yo me juzgo que no me siento firme, porque yo me juzgo. ¿Pero para qué se va a juzgar si el único firme es Dios? El único seguro, el único bueno es Dios, que no nos tenemos que juzgar, tenemos que caminar y tenemos que llegar y superar todos los límites, pero no nosotros. Y ahí está el problema, muchos llegan ahí y quieren superarlo. Y les digo,
suele pasar que uno se encasilla, se encapricha y digo, no, lo voy a superar. Y ahí está en un empecinamiento personalista, individualista, de decir, cuidado, es muy sutil a veces ese espíritu que se mete que es un espíritu religioso, donde lo hace, pasa de ser perseverante en la oración y entusiasta en una oración de fe libre a ser un caprichoso, empedernido de pretender que por sí mismo, porque Dios está conmigo, lo voy a vencer. No, ¿ve? ¿Cómo estamos? No sé. Entonces es más simple aprender a caminar la simpleza de la fe sin juzgarnos, pero sí procurando agradar a Dios. Por eso hablábamos así. Y dejémoslo a Dios, pero entendamos esta gimnasia. Tenemos que quebrarlo a los límites, y si no caminamos, no vamos a quebrar nunca ningún límite, porque vamos a llegar después. Nos queremos sentir seguros. Bueno, el orgullo de decir, no me tengo que equivocar, qué vergüenza, me llego a equivocar, voy a quedar mal, ¿qué van a pensar de mí? Van a pensar que como un cristiano después de tantos años en el Evangelio, un ejemplo, y cómo, mirá, se equivocó, y yo no puedo hacer quedar mal al Señor. Qué mentiroso que soy si pienso así. ¿Por qué no saco la verdad de mi corazón y digo, no quiero pasar vergüenza, no me quiero humillar, no me quiero equivocar, tengo miedo de equivocarme, por eso no lo hago? Está mal. Tengo que enderezar las cosas y ponerlas al derecho para que Dios pueda responderme, pero tengo que romper los límites, pero aprendiendo a confiar en Él. Y yo confío en Él cuando no me reduce un carácter. La palabra para usar el lenguaje dice medroso, pusilánime, o sea, miedoso significa. Una persona que tiene miedo que le salga mal, tiene miedo de lo que pueden pensar, tiene miedo de lo que pueden sentir, tiene miedo. No, tenemos que caminar y llegar a los límites para que entonces a partir de ahí entre el poder de Dios, y eso ahí es donde nos damos cuenta de lo que hizo el Señor. Si no, nunca nos vamos a dar cuenta. Usted creo que entiende esto. El orgullo religioso me hace hacer a mí partícipe de la gloria de Dios como que la hice yo. Me pongo contento cuando Dios me respalda y voy junto con la gloria de Dios. No. La gloria de Dios viene, pero tiene que verme con un corazón manso, humilde y quebrantado. No, cuidado, porque si no, lo que va a hacer el Señor va a ser peor. Se va a dar cuenta cuando se estrella contra la pared. Y ahí voy a estar, pero ahí me va a escuchar, ahí va a cambiar la actitud, ahí va a entender que ahí voy yo cuando Él ya no va más. Esa actitud, si usted camina la fe, usted no la puede practicar abiertamente. Eso es algo íntimo y privado, de comunión personal con el Señor, de búsqueda personal e individual. O sea, esto no es religión, esto es comunión personal con el Señor, impartición de la gracia, aprender a caminar los límites sin miedo, pero sí aprendiendo a confiar en Dios. Entonces, la importancia que tiene la gracia de Dios de quebrar, de derribar, de destruir todas las cosas que nos molestan. ¿Qué nos molesta? Lo que impide descansar en el Señor cuando llegamos al límite. ¿Y de qué manera? Ahí nos ponen miedo, no nos hacen llegar al límite. Es más, hay personas que no caminan porque no quieren llegar al límite. Se lo traduzco así, pero es la realidad de un corazón religioso. No quieren llegar al límite porque no quiero dejar mal al Señor. Que es mentiroso, pero bueno. No querés humillarte, no querés quebrarte, no querés dejar que el poder de Dios entre a trabajar. Cuando vos le decís, Señor, tiro la toalla porque yo hasta acá, empezamos porque yo hasta acá llegué. Pero no en juicio, no en rebelión, no en desparramar. Porque en esto podemos hablar de muchos aspectos, emocionales, afectivos, puede ser la salud, puede ser el área laboral o económica. No, tenemos que tener cuidado, tenemos que hacerlo bien. Bueno, esto es fundamental, que el Espíritu de Dios en este tiempo lo haga en nuestras vidas, porque si no, mire esto.
Oíste que fue dicho a los antiguos. Está hablando el Señor, está también en el mismo Evangelio de San Mateo, en el versículo 21 en adelante. Dice, fue dicho a los antiguos, y está hablando del viejo pacto, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. O sea, matar de verdad, pegarle una puñalada, un garrotazo en ese tiempo, un espadazo, armas de fuego, creo que no había. Hoy sería pegarle un tiro o envenenarlo, lo que sea. No matarás. Cualquiera que matare será, mire que dice culpable, usa la palabra culpable de juicio. Pero yo os digo, y ahora habla Jesucristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano, le voy a repetir, cualquiera que se enoje contra su hermano o hermana, lo mismo, será culpable de juicio. Y vuelve a utilizar la palabra culpable. Y eso da un poco de temor, un poco de miedo, un poco de, no sé, una sensación media extraña. Que de ahí nomás que llega así que dice otras cosas, pero no es lo que donde va el Espíritu de Dios. Porque usted dirá, ¿qué es eso de culpable? Si el Señor me perdonó. Y estamos hablando de caminar. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos una interrelación con el prójimo. Acá está hablando de un prójimo que es un hermano en la fe. Estamos hablando de cristiano con cristiano. Y eso está hablando el Señor. Porque Él fue a los suyos. Y esto es para los cristianos. Así que es culpable de juicio. Usted se preguntará, ¿qué es eso de culpable de juicio? Bueno, lo mismo que querés que el prójimo haga contigo, tenés que hacer con el prójimo. Esto es la ley de los profetas, lo dijo también el Señor. Es decir que si yo no quiero que se enojen conmigo, yo no me tengo que enojar con mi hermano o hermana, con el prójimo cristiano. Y si usted esto lo lleva al ámbito del hogar, que es donde tenemos siempre el problema inicialmente, imagínense que si tenemos problemas en el hogar adentro y salimos afuera y nos encontramos en congregaciones cristianas, cada uno sale con una serie de conflictos y sale de acuerdo al corazón de Dios y a la justicia de Dios, que es por fe, aunque estamos guardados por la gracia, culpables. El Señor dice culpable. ¿Qué significa? Que yo, dice el Señor, no te puedo guardar frente a tus enemigos. Si vos no aprendés que tu enojo no se ponga el sol sobre vuestro enojo, aunque también Él lo enseñó, es ese carácter que se olvida rápido, que se arrepiente rápido, que vuelve sobre sus pasos, que sí se puede enojar, por las razones que fueran, pero rápido se rehace en sí mismo con el Señor y se rehace en su vida, porque una persona que no perdona, o sea, que no se rehace, vive acumulando un resentimiento que lo lleva a la venganza. Funciona un área inconsciente que quiere ver al prójimo, lo quiere ver bajo la vara de su justicia, que piensa que tiene razón. Así que espero que Dios te dé por la cabeza. Así dice el corazón, está mal. Entonces, no. ¿Por qué? Y porque si es un prójimo y formo parte del mismo cuerpo, ¿por qué yo voy a querer que le vaya mal? Si yo lo que tengo que lograr es ver el fruto apacible de la justicia de Dios, no en mi egoísmo, que en este caso quiere ver en propia justicia cómo el Señor le pega un garrotazo a ese prójimo que lo afrentó o lo ofendió o lo que sea. No es así. Yo tendría que ver cómo esa persona cambia, se equivocó. ¿Por qué? Porque si usted se enoja con alguien, que su prójimo, sea en el círculo íntimo del hogar o fuera, es por alguna razón que usted entiende que tiene razón. Usted o yo o cualquiera, hablando como cristiano, entendemos que tenemos razón. Entonces no entendemos cómo puede ser que esa persona me haga esto, según yo, según mi criterio. Como no podemos juzgarnos a nosotros mismos porque no sabemos,
yo creo que tengo razón, pero no, ya no tengo razón. Si yo creo que tengo razón, yo me estaría juzgando con una vara personalista, egoísta de hecho. Y Dios me mira y me dice, es que no, estás equivocado porque vos estás prejuzgando o estás juzgando mal a la otra persona. La otra persona primero no tiene madurez, pero vos sí, más que la otra persona. ¿Y yo qué espero de vos? Dice el Señor, que sepas sobrellevar los unos las cargas de los otros en el amor de Dios. Yo espero que sepas sobrellevar esto, y más si se trata del círculo íntimo. ¿Para qué? Para que el resto pueda haber un testimonio, pero sobre todo para que yo, dice el Señor, pueda obrar en los otros y cambien los otros. Cambien los otros. Vos no lo vas a cambiar, yo sí, dice el Señor, yo lo puedo cambiar. Entonces, esto es importante porque por eso nosotros queremos ver el fruto, y el fruto lo tiene que ver en el prójimo. Usted quiere ser no tan egoísta, por lo menos. No tan egoísta, quiere ser un poco que renunció a su yo y renuncia al ego de querer complacerse, que todo le vaya bien y sentirse regordete y lustroso, por decir de alguna manera, y que wow, porque entonces yo, claro, si ando así, no tengo problema en ser buenito. ¿Entiende el lenguaje? No, yo tengo que aprender a amar al prójimo, y la mejor manera es ver el fruto en el prójimo. ¿Ves que no es tan fácil? Es más, para el cristiano en sí mismo es imposible si no le da lugar a la gracia. Por eso el Señor nos incorpora, porque por eso lo hace el Señor, nos incorpora en el cuerpo. Tenemos que entender que formamos parte de un cuerpo. No somos eslabones sueltos de una cadena. No somos miembros sueltos de un cuerpo, sino estamos integrados en una armonía que lamentablemente al día de hoy no es armonía, pero que en Cristo está logrado, o sea que finalmente va a ser, a donde todos tenemos que llegar a estar en ese vínculo del amor de Dios, para decirlo fácil y rápido. Entonces, el fruto pasible de la justicia de Dios, que es por fe, depende de su fe para que cambie el prójimo. Hablando del círculo íntimo o del ámbito de acción a donde usted, la gracia de Dios, puede fluir a través de su vida. No. Pero entonces, ¿por qué yo no puedo ver eso y me miro a mí, quiero verme yo satisfecho, el fruto en mi vida? Yo quiero ver que Dios haga esto en mí, yo quiero ver que Dios muestre esto en mí, yo quiero ver que yo quiero recibir esto de Dios. En lugar de renunciar al yo y empezar a querer ver el fruto de Dios en el plan divino, por ejemplo, ¿qué está diciendo este? Me habla de plan divino y yo qué sé yo del plan divino. Bueno, lo hacemos fácil. El plan divino decreta para cada nación un tiempo de Dios, una hora de ese tiempo de Dios, a donde la gracia tiene que descender para que los cristianos empiecen a amar un poco más. Cuando alguien a usted le dice palabra firme, no áspera, palabra firme, palabra dura, si usted quiere, no se olvide que eso está en la palabra cuando le dijeron al Señor, palabra dura has dicho. Y el Señor dijo, bueno, si ustedes se quieren ir, váyanse también. Palabra dura, ¿por qué? ¿Qué le dijo? Bueno, si usted lee, no vamos a ir ahí, pero lee el Evangelio, no le dijo nada raro. ¿Por qué palabra dura? Porque ellos no resistían la presencia del poder, de la autoridad, de la eficacia de la palabra de Dios que confrontaba la realidad de su vida, nada más. No dijo nada raro. Intelectualmente usted lee eso y dice, ¿por qué dijeron eso? Intelectualmente. Pero si usted le mete la dinamita del poder de Dios a eso que dijo y lo lleva al tiempo que el Señor le dijo, ¡pum!, es una dinamita en el corazón. Entonces, ¿qué alumbraba? La realidad de su pueblo, que lo tenía enfrente y no lo recibía. Iba por el pan y los peces en ese tiempo, y hoy suele pasar lo mismo muchas veces. Pero el Señor tiene misericordia aún de los que van por el pan y los peces, y sobre todo porque muchas personas están en necesidad por el maltrato que han recibido de parte de congregaciones o de pastores de congregaciones cristianas. Entonces, han llegado a esa instancia. Dios no es injusto, y Dios tiene que recuperarlo. Y entonces hay personas que están en necesidad, se han enfermado mucha gente, le ha ganado territorio a las tinieblas y lo han enfermado seriamente,
aún con cáncer y cosas así. Hay personas que tienen complicaciones emocionales serias, producto del estado en que quedaron por ese tiempo. Y hay personas que tienen otro tipo de problemas, que son económicos también. Entonces, este es el tiempo donde el Señor tiene que poner al orden eso, porque no es culpa, puede ser, estábamos diciendo, de las ovejas. Bueno, vamos a orar por esto, vamos a ir cerrando esta parte. Vamos a orar, quienes están viendo allí por internet o pueden escuchar por audio. Vamos a orar para que el poder de Dios, para cerrar esto, esta predicación, esta dirección de Dios hacia nuestras vidas. Después vamos a seguir orando, que estamos aquí, y nos vamos a ministrar ahí abajo por esto, para que podamos ver el fruto apacible de la justicia de Dios en nuestras vidas. El fruto apacible de la justicia de Dios en nuestras vidas, que pasa, no voy a volver a decirlo, por lo que hemos compartido, por el amor de Dios, por el carácter de Dios, la fe que obra por el amor de Dios. Así que bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración ahora, nos vamos a poner, así los que estamos acá, quienes me están viendo, una mano en su corazón, y vamos a orar, porque esto es una necesidad que tenemos todos los cristianos al día de hoy, de que la gracia pueda entrar, pueda fluir y pueda incorporarse, para que se nos enderecen muchas cosas que tenemos torcidas, en el entendimiento, en el sentir de nuestro corazón, en la manera de pensar aún que podemos tener conociendo aún la palabra. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, desatamos el poder, desatamos la gloria, desatamos la gracia de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Señor, reconocemos que tenemos una incapacidad. Esa incapacidad es que no nos deja caminar el límite que nosotros tenemos por nuestra condición humana. Aún como religiosos, el conocer la palabra, el saber que procuramos agradarte, muchas veces no nos da la transparencia, la espontaneidad de poder caminar libremente la fe, sin miedo, sin temor, para poder deleitarnos en ese momento crucial de nuestra necesidad. Señor, que podamos llegar a ese momento crucial de nuestra necesidad lo más rápido posible. Quizás hemos estado disparando frente a conflictos, frente a situaciones en la cual hemos querido no enfrentarla, o estamos orando demasiado de una manera muy blanda, ablandando la oración, ablandando el poder de la fe. Quizá hemos omitido el caminar la fe en virtud de juzgarnos a nosotros mismos como que no tenemos esa medida para poder enfrentar la adversidad. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, desatamos el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo que trae la gracia para nuestra vida, para romper todas las cadenas que están atando nuestras vidas de una manera equivocada, que a partir de ahora sintamos una libertad para caminar la fe sin juzgarnos a nosotros mismos, ni como más de lo que realmente somos en el Señor, ni como menos de lo que realmente somos en nuestra realidad. Espíritu Santo, que podamos romper todos esos límites que nos quieren atar, que nos quieren detener. Somos llamados en el nombre de Jesús a aprender a caminar ese poder de la fe, en esa libertad de saber que es tu victoria, Señor, que es tu gracia, que no es por nuestra capacidad, por nuestra valentía, por nuestra manera de sabia de encarar toda situación límite, sino que es por tu gracia. Señor, incorpora en nuestras vidas esa gracia, destruye, derriba de nuestra naturaleza humana todo lo que es el orgullo, la altivez, el miedo, el temor.
la falta de autoestima crística, el creernos más de lo que somos. Señor, derríbalo en el nombre de Jesús, y que realmente podamos ser transformados, tratados en el vínculo del amor de Dios, para que nuestros corazones se sensibilicen al quebranto de tu Espíritu Santo que viene en nuestras vidas, porque nos anhela celosamente. Quebranta nuestros corazones, Señor, y que podamos ser lo más rápido posible, en virtud de la gracia que trae tu Espíritu Santo, mansos y humildes de corazón, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, en este tiempo que quieres enseñarnos a caminar el poder de la fe, nosotros queremos acortar ese tiempo. Te pedimos que nos ayudes, que nos impulses por tu Espíritu Santo, para poder animarnos, para romper la cobardía, para romper el miedo, el temor humano, el no querer humillarnos, el no querer aparecer como avergonzados por la falta de respuesta inmediata. Señor, rompe esa estructura que nos quiere detener en el avance de la fe, que podamos caminar libremente, pujantemente, en una actitud de fe, ese carácter cristiano que se sustenta en tu gracia, no en nosotros, sino en tu gracia, que podamos deleitarnos en poder sentir cómo en el momento crucial de nuestra necesidad aparece ese poder de Dios para sacarnos de ese lugar imposible para nosotros, y a partir de allí empezar a entender lo que es la comunión personal, ese vínculo gozoso e inefable que te permitió a ti decir: Padre, tú siempre me oyes, siempre me escuchas. Que nosotros podamos deleitarnos de poder decir, porque lo sentimos, y ver esa respuesta de parte de tu Espíritu Santo. Poder decir: Señor, yo sé que siempre me escuchas. Rompe, Señor, todo pensamiento que se estructura para detenernos en el avance de la fe. Toda mentira del diablo se vaya de nuestra mente y de nuestros corazones. En el nombre de Jesús, que el poder del Espíritu de Dios pueda fluir libremente, con unción, con gracia, con autoridad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, la gloria de tu presencia empieza a descender a partir de ahora sobre este lugar. Señor, que tu gracia fluya a quienes están viendo en internet, que tu gracia fluya en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que el poder de Dios fluya en el nombre de Jesús, que haya un despertamiento, que se rompan cadenas, que se abran cárceles espirituales que están bloqueando la fe, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Espíritu Santo de Dios, quita de nuestras vidas todo pensamiento negativo, todo pensamiento de juicio, de prejuicio, de acechanza, que podamos caminar en el amor de Dios, esa fe, una fe libre, genuina, verdadera, que nos hace no solo pensar, sino sentir de que todo nos es posible, todo nos es posible, para tu gloria, tu gracia en nosotros, sobreabundando, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, nosotros te damos gracias, Jesús, y te decimos amén. Donde nosotros no podemos más, tú
en su presencia. Que el Espíritu Santo nos lleve a esa posición de sentir la presencia de Dios, que nos lleva a esa condición interior de humillarnos en su presencia. ¿Qué es lo que necesita el Espíritu Santo para empezar a intervenir cada vez que llegamos al límite de nuestras posibilidades, a ese momento crucial? Es poder reconocer a partir de allí que es Dios que toma la posta, y ahora sí, la gloria de Dios se manifiesta en la respuesta para mi vida, de ese milagro que puedo estar necesitando. Pero la condición es, tenemos que aprender a humillarnos para que Él haga esa condición interior de no dudar, pero a la vez de reconocimiento a la gracia de Dios, a la gloria de Dios, a la obra de Jesucristo. Así que esa es la posición en la cual nos vamos a ministrar. Esto es lo que nos va a nosotros a abreviar el tiempo en la respuesta de Dios, y nos va a mostrar, nos va a permitir ver el fruto apacible de la justicia de Dios en nuestras vidas, pero proyectadas al prójimo, porque nosotros tenemos que amarlo al prójimo. Más bienaventurado es dar que recibir, es decir, tenemos que estar en esa condición de querer ver el fruto de la gracia de Dios en el prójimo, y depende de nuestra fe, de nuestra actitud de fe, para que Él lo haga y nosotros nos deleitemos en ver cómo Dios responde a nuestras oraciones. Esto no es un egoísmo acérrimo de querer un capricho, no estoy hablando de eso, estoy hablando del carácter de Dios, del carácter de la gracia de Dios. Así que vamos a posicionarnos para que Dios deposite esa condición interior de humillación personal en su presencia, porque eso nos abre la puerta a todas las respuestas que podamos estar necesitando. Eso nos va a permitir ver un fruto de parte de Dios en nuestras vidas, en nuestra oración, en lo que nosotros oramos, en lo que nosotros peticionamos. Vamos a seguir acá adorando a Dios, pero allí nos vamos a ministrar, porque estamos en esta reunión presentes aquí delante. Recibimos en el nombre de Jesús la impartición de tu gracia con el poder y con la autoridad que incorpora frutos de la fe en nuestras vidas. En el nombre de Jesús recibo gozo.
gozo, recibo poder y autoridad, recibo ganas de vivir, recibo ánimo, entusiasmo y perseverancia para caminar la fe. Quita de mi vida esas